Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Alberto Cuquín y a nombre de la Asociación Peruano-China les damos las gracias por conectarse a nuestra conferencia de hoy, titulada Una trayectoria de integración, el legado y aportes de los inmigrantes chinos en el Perú, que estará a cargo de Carlota Casalino Sen. En la actualidad, Carlota es profesora principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e investigadora de RENACYT en CONCITEC. De formación académica, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, bachiller y licenciada en Historia por la Universidad de San Marcos. Concluyó la licenciatura de Educación para el Desarrollo por la Universidad Católica del Perú y estudió el doctorado en Ciencias Políticas también en la Universidad Católica. En su trayectoria profesional destaca el haber sido gerente de registro electoral de la RENIEC, directora del Instituto Seminario de Historia Rural Andina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, subgerente de Investigación e Información Electoral de la OMPE, subgerente de Educación Electoral también por la OMPE, directora ejecutiva del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, jefa de la Oficina General de Bienestar Universitario, coordinadora de la Oficina de Reforma Universitaria de la Universidad de San Marcos, coordinadora de la Alianza Estratégica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional Agraria de la Molina y la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha sido directora de la Escuela de Historia de la Universidad de San Marcos, directora del Departamento de Historia también por la Universidad de San Marcos y jefa de la Unidad de Investigación del Centro de Investigación del Senado de la República del Congreso de la República del Perú. Entre sus publicaciones recientes destacan de cómo los chinos se transformaron y nos transformaron en peruanos, la experiencia de los inmigrantes y su inserción en la sociedad peruana, de 1849 a 1940. Estudiar historia para descubrir al chino de la familia. Y Centenario, las celebraciones de la independencia de 1921 a 1924. Queremos comentarles que estas actividades son realizadas por la Asociación Peruano-China como un espacio para fomentar y difundir nuestra cultura y nuestras actividades. Bueno, si tuvieran preguntas durante el desarrollo de la ponencia de Carlota, la pueden dejar a los que están conectados vía Zoom en la sección preguntas y respuestas o en el chat, y los que estén conectados vía Facebook en los comentarios, y luego yo se las retransmito a Carlota. Carlota, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Alberto, muchas gracias. En primer lugar, deseo agradecer a la Asociación Peruano-China por la invitación a participar en esta conferencia, a su presidente y a su gerente general. Asimismo, agradecer a todos ustedes que se han conectado desde diversos lugares para poder participar en esta conferencia sobre una trayectoria de integración, el legado y aportes de los inmigrantes chinos en el Perú. Listo, muchísimas gracias, Carlota. Te dejo entonces para que nos des tu presentación. Ok, muchas gracias, Alberto. Hace 171 años, de un 15 de octubre, se produjo la llegada del primer barco con inmigrantes chinos al Perú. Llegaron en plena primavera, pero quizás no lo notaron por la neblina que suele haber a las orillas del mar y porque el largo viaje y las condiciones de este hacían que sus pasajeros estuvieran exhaustos y llenos de incertidumbre sobre lo que se les presentaría a partir de ese momento en sus vidas. Se trata de un hito en la historia del Perú que suele pasar desapercibido por varios, menos por la comunidad chino-peruana. Ahí se inició una historia de larga duración que subsiste hasta el día de hoy. Es una historia digna de recordar, porque se trata de la comunidad de inmigrantes más numerosa que llegó a estas tierras y que mejor se ha integrado, a tal punto que hace varios años atrás me animé a escribir un artículo titulado de cómo los chinos se transformaron y nos transformaron en peruanos, la experiencia de los inmigrantes y su inserción en la sociedad peruana en los años de 1849 a 1930. Justamente para destacar que se trata de un grupo caracterizado por una alta movilidad social, incluso mayor que las de los habitantes nativos de entonces. Ello fue el resultado de una serie de tácticas empleadas por los chinos a lo largo de su vida cotidiana.
Por ello, en esta noche compartiré con ustedes unas breves palabras sobre esa maravillosa trayectoria de integración que constituye un legado muy importante para la actual comunidad chino-peruana, pero que no es lo único de ese legado. Entonces, para abordar este tema tan apasionante e interesante, he organizado esta conferencia en tres partes. Primero, me referiré a unos aspectos conceptuales a partir del cual se puede explicar este proceso de reconocimiento y construcción de identidades individuales y colectivas. Luego, daré énfasis al contexto particular que explica la presencia de los chinos en sus dos etapas básicas, la llegada por contratos y la llegada voluntaria. Finalmente, destacaré el legado y aportes de esta comunidad pujante que está ubicada en todo el territorio nacional y destaca por su dinamismo, valores y actitudes. Pasemos por ello al primer tema. La identidad individual y la identidad colectiva son elementos clave para el reconocimiento del otro y para la construcción de una comunidad política, que en nuestro caso viene a ser el Estado-Nación de la República del Perú. Desde un enfoque de relaciones de alteridad, de relaciones con los otros, los ejes praxeológicos, epistémicos y axiológicos deben basarse en el respeto y reconocimiento de la diferencia. No hacerlo puede conducir a relaciones perversas, como por ejemplo, no conocer al otro, no interesarse en él y por lo tanto asimilarlo sin considerarlo en sus particularidades. Ubicarse en relación de superioridad, inferioridad o no valorarlo. Eso nos explica Todorov en varios libros, entre ellos Nosotros y los otros, que es un libro que los invito a leer. Asimismo, la identidad y el reconocimiento son aspectos íntimamente relacionados y son la base de las relaciones individuales, privadas, sociales y gubernamentales. Desde ese enfoque, se considera que en el ámbito familiar y privado es donde los individuos forjan su identidad y son reconocidos en una primera instancia, lo que da lugar a la conformación de la autoconfianza en el individuo. En un segundo nivel, la forja de la identidad está en la relación del individuo con el Estado, cuando se le reconoce su identidad como persona digna y se va, por lo tanto, configurando el autorrespeto. Ya en un tercer nivel, cuando la sociedad reconoce el lugar del individuo en ella, da lugar a la configuración de la identidad sustentada en la autoestima. Y eso está basado en los libros de Honneth, que también los invito a leer. Todo este proceso de identidad y de reconocimiento suele ir asociado a mandatos morales, como por ejemplo el respeto a la vida, la integridad, el bienestar y la prosperidad del otro. En ese sentido, la identidad está unida al autorreconocimiento y al reconocimiento de los otros. Finalmente, la identidad tiene dos dimensiones que vale la pena recuperar o recordar, una estática y una dinámica. La primera tiene que ver con rasgos y datos con los cuales uno nace, mientras la segunda dimensión está relacionada al proyecto de vida. Estos aspectos conceptuales vistos de manera aislada suelen ser difíciles de comprensión, pero si los aplicamos a casos como el de la comunidad china, notaremos que inmediatamente iluminan y explican la trayectoria de esta comunidad, que tuvo que pasar por diversos caminos, no siempre fáciles ni gratos, de relaciones de alteridad, de autorreconocimiento, reconocimiento, identidad e integración, dando lugar a una sociedad integrada y heterogénea a la vez, pasando a enriquecer a una sociedad diversa desde sus orígenes y por lo tanto a hacerla más compleja y con mayores posibilidades y potencialidades. Sobre esa base vamos a hacer un recorrido sobre el contexto de la presencia china en el Perú.
Ese contexto es uno de globalización que involucra al Oriente, América y Europa. En efecto, es un momento de cambio tecnológico con la incorporación de la máquina de vapor, la revolución industrial y el proceso de formación de un mercado de mano de obra donde se inicia un proceso de formación del salario pagado en efectivo. Es una historia global que significa además el incremento de la producción e incorporación de transformación del campo y la ciudad, de revolución de las comunicaciones, de cambios en el sistema financiero e incluso de transformación de costumbres y prácticas tradicionales. De manera puntual, en el caso peruano, se trata del boom del periodo del guano, que implicó a manera de ilustración que el volumen de metales preciosos, imagínense ustedes ese volumen de metales preciosos que salieron de estas tierras durante la colonia, es decir, durante toda la plata que se fue a España más o menos en 3 siglos, retornó en el Perú en el siglo XIX solamente entre los años de 1840 y 1870. Fueron ingentes ingresos por la exportación del guano de las islas. Basadre señala que fue un proceso que dio como resultado la centralización y la formación del Estado republicano, pues el Estado colonial había colapsado durante las guerras de independencia. Estos ingresos hacen que por primera vez se pueda concebir y definir un presupuesto nacional, que los ingresos del Estado se redefinan, que se pueda abolir la esclavitud y el tributo indígena. En la esfera política retornaron las ideas liberales que estuvieron presentes durante el proceso de independencia y que se fueron desplazadas con la presencia de los caudillos en el poder. También significa un periodo de modernización urbana que se expresará, por ejemplo, en la demolición de las murallas que antes rodeaban la ciudad de Lima. Fue en ese contexto que ingresan la primera oleada de inmigrantes chinos. Después de la guerra con Chile y producto de la reconstrucción nacional, se vivirá otro ciclo de modernización, que en términos temporales corresponde a fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, lo que coincide con lo que denominamos la República Oligárquica y también con el Oncenio de Leguía, es decir, más o menos entre los años 1895 y 1930. El ámbito internacional está acompañado por un acontecimiento terrible que fue la Primera Guerra Mundial y todos los efectos que ello contrajo. También hay un cambio de la tecnología. Se pasa de una tecnología sustentada en el vapor a una tecnología sustentada en la electricidad y en el petróleo. Y, por lo tanto, da lugar a una nueva oleada de revolución industrial. El Perú en ese entonces inició un tímido proceso de industrialización. También fue objeto de una drástica modernización urbana, así como la descentralización de la economía de exportación. Si recordamos, a mediados del siglo XIX solo exportábamos guano de las islas. Para este periodo de las primeras décadas del siglo XX vamos a exportar otros productos. Por ejemplo, el algodón lo exportábamos que salía del centro y sur de la costa peruana, o el petróleo y el azúcar que se exportaba desde la costa norte del país. Por el lado del sur teníamos las lanas, en la sierra teníamos minería, todavía había producción de plata y de otros metales, y de la selva se exportaba el caucho. Para el caso de la inmigración china, este periodo, el segundo contexto, corresponde a la segunda oleada que vino de 1900 a 1910 en condiciones muy distintas a las del siglo anterior, así como a la tercera oleada de los años 30. Justamente entre la segunda y tercera oleada, el Perú
celebró sus 100 años de existencia como república, entre 1921 y 1924. 1921 celebraba el centenario de la proclamación de la independencia y 1924 celebraba el centenario del triunfo de la batalla tanto de Junín como de Ayacucho. Entonces, en ese periodo es que yo quiero detenerme un poco para conocer y contarles cómo participó la colonia china en esta gran celebración. Y esto lo hago porque el próximo año vamos a celebrar el Bicentenario. Entonces, para esas celebraciones, la colonia china resolvió entregar al centro escolar número 443 un estandarte, una bandera, una colección de cuadros de historia del Perú y premios a los alumnos distinguidos por su conducta, aprovechamiento y asistencia. La noticia fue publicada en el diario El Comercio y señala asimismo que la colonia china juzga que al contribuir así a la cultura cívica de los hijos del pueblo de esta localidad, por el culto a la bandera, a sus héroes, corresponde a los sentimientos de admiración y gratitud por la patria peruana. Jorge Chiong fue el encargado de hacer dicha gestión. A su turno, los vecinos de la colonia china en el distrito de La Victoria decidieron colaborar con su distrito donando un castillo de fuegos artificiales, cuya fecha de quema sería decidido por el alcalde. Así, su representante, Antonio Chung, señaló lo siguiente: el suscrito, y acá lo cito, el suscrito en nombre de la colonia china residente en este barrio tiene el honor de dirigirle la presente para expresarle que queriendo solemnizar, aunque en modesta proporción, las próximas fiestas del Centenario Nacional, ha acordado con todos los connacionales de esta jurisdicción obsequiar un castillo. Fíjense, estamos hablando del distrito de La Victoria, que justamente tenía en esa época, en 1921, solo un año de existencia, pues había sido creado en 1920, es decir, hace exactamente 100 años atrás. Y ya en ese nuevo distrito ya estaban instalados una importante colonia china. Todos estos regalos fueron adicionales a la fuente china, la misma que fue inaugurada el 29 de julio de 1924. La fuente china, tal como señala la prensa de la época, fue ejecutada en Italia y por su calidad fue reconocida como uno de los adornos más notables de la ciudad por su valor y belleza. La colonia china tuvo en sus miembros personas muy activas y eficientes, pues lograron recolectar los fondos de manera oportuna. En efecto, la colonia china había logrado conformar una comisión del centenario y su presidente anunció al ministro de Fomento sobre dicha donación. En su oportunidad, señalaron que lo hacían, y cito, en agradecimiento a la hospitalidad que ha brindado este generoso país. Dicho obsequio, por lo tanto, es prueba de gratitud y cordial amistad a esta noble nación. A continuación, voy a leerles una noticia que salió publicada en el diario El Comercio en esos años de 1924. Y ellos dicen así: mañana se inaugurará la Fuente Monumental. La colectividad china residente en Lima ha estado últimamente dedicada a ultimar los detalles de la implantación de la hermosa y monumental fuente que obsequia a la ciudad con ocasión del centenario de la independencia del Perú. La fuente monumental, que es una verdadera valiosa obra de arte debido al talento enorme del profesor Gaetano Moretti, quien diseñó los planos y los admirables grupos escultóricos que la adornan. Ha sido colocada en un lugar florido y de belleza natural que permite realizar en toda su hermosura esta singular obra artística. Sirve de marco apropiado a la gran fuente un círculo formado por palmeras reales y un decorado simpático,
florido y bello en los jardines del Parque Zoológico, hoy día Parque de la Exposición. La obra, sigue la noticia, ha sido ejecutada en Italia bajo la dirección del arquitecto Moretti, quien tiene sentada su fama artística indiscutible. La colección en el lugar indicado ha estado encomendada al señor Mario Vanini Parenti, reputado conocedor de arte, quien ha dirigido personalmente todos los detalles de la instalación de la fuente monumental, que ha de ser uno de los más notables adornos de la ciudad de Lima, tanto por su valor intrínseco como por su positiva belleza. Hay también figuras de bronce de gran tamaño que están a tono con el conjunto. Estas han sido importadas de Florencia y han sido vaciadas en los mejores talleres de los artistas florentinos. Desde el punto de vista artístico, la fuente monumental que la colonia china obsequia al Perú con ocasión del centenario de la independencia y también por la calidad excelente y noble del material con que está construida, constituye una verdadera joya que seguramente la ciudad de Lima sabrá apreciar por su enorme valor. La comisión ha tenido a su cargo la erección de esta obra de arte que ha estado formada por los señores Santiago Escudero Wu, Aurelio Poussin, Máximo León, Javier Ku, Juan Kuan, quienes han trabajado con toda actividad en la colocación de los fondos necesarios entre los miembros de la colonia. Y con eso cierro la cita. Nos podríamos preguntar si los peruanos de hoy conocemos esta fuente tan famosa. ¿Sabemos dónde está ubicada? ¿La valoramos hoy tanto como fue valorada en el momento de su inauguración? Si aún no hemos tenido la oportunidad de conocerla, pues no hay que esperar mucho más. Lo primero que hay que hacer, apenas se cuente con un poco de tiempo, especialmente ahora que ya es posible salir, organizar una visita a esta bella fuente y recordar que fue una comunidad de migrantes chinos muy trabajadores que con sus ahorros contribuyeron a celebrar estas fiestas tan magníficas. Yo suelo ir de vez en cuando. Especialmente voy cuando voy a leer a la biblioteca de Lima Metropolitana, que está a pocos metros. Me deleita mucho escuchar el sonido del agua que cae, la belleza de las formas de las estatuas, la combinación de estilos y sobre todo la manera como es observada y admirada por los caminantes que pasan por la zona. Esta maravillosa fuente monumental también es denominada Fuente de las Tres Razas, porque representa las razas amarilla, negra y blanca. El arquitecto, como dice la noticia, fue Gaetano Moretti, y los escultores Giuseppe Graziosi y Balmori Germigliani. Fue elaborada en mármol y tiene figuras alegóricas que representan a la libertad. Hay tres personajes que simbolizan la unión de las razas y también simbolizan la unión de China y el Perú, que se ven reforzadas con dos alegorías de bronce, el río Amazonas y el río Amarillo. Asimismo, destacan 4 representaciones de la famosa estela de Raimondi de la cultura chavín, donde se observa a un personaje con báculos, esos bastones de mando, y un enorme tocado. Por lo tanto, es una composición que mezcla varios estilos, el clásico y el neoperuano, así como brinda muchos mensajes. Tal como declaré hace poco a la revista Integración, tal vez en esa época no se vio ni analizó el profundo mensaje que traía consigo. La representación de las tres razas significa la importancia de reconocernos en nuestras particularidades y sobre esa base aprender a ponernos de acuerdo para convivir y construir juntos un futuro mejor. Ese mensaje, entenderemos todos, hoy en día es central y por lo tanto, pasados 100 años, sigue aún vigente. En ese sentido, la comunidad china nos permite rememorar ese mensaje centenario. En ese nosotros debemos estar todos. Además, en esa época, en esos 100 años que se celebraban, China envió una misión especial de saludo por las celebraciones, cuyo embajador fue el excelentísimo señor
Chia Jiding, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, y su adjunto Leon Nai Chiun. 3 años después, y tal como narra Antonio Zapata, para la celebración, la Beneficencia China publicó un álbum que muestra los progresos de la comunidad, retratando a sus más prominentes y encumbrados miembros. Por eso, me parece que la comunidad china, en esa época, en el centenario de la República, ya se encontraba integrada en ese momento. Tenía capacidad de organizarse, hacer una donación generosa y mostrarse apostando por la educación, los valores cívicos y dar muy imponentes mensajes de amistad. Evidencia de ello no solo es que pudo hacer sendos regalos durante el centenario, sino que por esa época ya tenía colegios, revistas y varias asociaciones sociales. Volviendo al contexto que estamos presentando, nos queda mencionar una cuarta oleada de inmigración china que se produce a mediados del siglo XX, más o menos alrededor de 1950, donde también es un periodo importantísimo. Recordemos que en ese periodo ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, estaba el gobierno de Prado, después llegó el gobierno de Odría, y finalmente hay una transición democrática en 1956, donde las mujeres letradas en el Perú por primera vez pudieron votar. Después vamos a tener una quinta oleada que se va a expresar a fines del siglo XX, más o menos en la década de 1980, 1990 y que dura hasta la actualidad. Según el gran estudioso de los chinos en el Perú, el profesor Humberto Rodríguez Pastor y Antonio Zapata, en el caso peruano, se trata de 171 años de migración continua, con 5 oleadas claramente distinguibles y que responden a contextos globales, así también como a procesos internos, tanto en China como en el Perú. Pasemos al legado y aportes de los inmigrantes chinos en el Perú. Cuando llegaron al Perú, la sociedad de ese entonces, la sociedad peruana, era muy cerrada, elitista y por ende discriminadora. Los chinos, frente a esa situación, lograron establecer, no sabemos si de manera consciente o inconscientemente, pero desarrollaron tácticas que les permitieron conocer su entorno y actuar con éxito en ese entorno. Así, al estar atentos y observar dicho ambiente, pudieron identificar nichos dejados por los habitantes del lugar. Fue una medida lenta e imperceptible, anónima y paulatina. En esa trayectoria se involucraron en la sociedad peruana a tal nivel que Rodríguez Pastor menciona el fenómeno de la chinización del Perú. De allí a reconocer lo integrada que es la cultura chino-peruana, especialmente en el ámbito culinario. Es una expresión de una cultura compartida en cualquier parte del país. Los chinos y sus descendientes, los tusanes, se desenvolvieron en diversos ámbitos, desde trabajadores del campo, técnicos encargados del manejo de las máquinas de vapor en las haciendas agroexportadoras, como las haciendas algodoneras y azucareras, como fue el caso de mi bisabuelo en la hacienda Picasso en Ica, o también fueron contratistas, tuvieron participación en la construcción de los ferrocarriles, que significó una dramática modernización de las vías de comunicación de ese entonces, artesanos, encontrábamos sastres, panaderos, entre otros, cocineros, dueños de fondas y después dueños de chifas, herbolarios, muy apreciados, especialmente en periodos de epidemias. También habían contadores, comerciantes, grandes, medianos y pequeños, traductores, intelectuales tan importantes como Pedro Zulem, que estudió filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y su posgrado lo hizo en la Universidad de Harvard. Fue el primer hijo de chino que destacó
como un brillante intelectual, especialmente en la defensa de los derechos de grupos sociales vulnerables como los indígenas. Asimismo, fundaron escuelas chino-peruanas, la primera en 1888 y luego otras 3 durante el oncenio de Leguía. Una de ellas estuvo a cargo de un tusano, Gabriel Acat, quien también fue muy activo en la edición de revistas chino-peruanas. Aquí es bien importante recordar que la presencia de los chinos en el Perú está vinculada directamente a la educación y al uso de tecnología, de nuevas tecnologías, que según Asimov y Robinson, son motores de desarrollo. Entonces, los chinos participaron justamente como parte de ese impulso de estos motores para el desarrollo. Estaba conversando con ustedes de que Gabriel Acat había sido muy activo en la edición de revistas chino-peruanas. Este último aspecto es bien importante de destacar también, porque el hecho de fundar revistas que den cuenta de la vida social y cultural de la comunidad es muy importante porque evidencia a una comunidad capaz de ponerse de acuerdo, de autorreconocerse, de fortalecer su identidad y por lo tanto de ser reconocida por el resto de la sociedad. En ese mismo sentido se entiende el importante papel de las asociaciones, pues da cuenta de una sociedad organizada, de individuos que deciden organizarse, que son un grupo dinámico, que es parte y que conforman con esas agrupaciones un complejo tejido social. Toda asociación social es importante, y las asociaciones chinas fueron fundamentales para aglutinarse, reforzarse y mostrarse unidos ante el resto. Así es como se construyen y recrean identidades individuales e identidades colectivas, mencionadas al inicio de esta conferencia. Utilizando un lenguaje actual, diríamos que los chinos, a lo largo de estos 171 años, mostraron tener competencias duras muy valoradas: manejo de máquinas complejas, manejo de cálculos complejos, destacando como buenos alumnos, buenos profesionales, y también manejo de competencias blandas, muy importantes, como disciplina, precisión, responsabilidad, laboriosidad, austeridad, con capacidad para ahorrar, arriesgar e invertir en negocios, fortalecer y promover trabajo en equipo y trabajo solidario. A manera de conclusión, podríamos señalar que la historia de la comunidad china y su inserción en el Perú ha sido ejemplar. Su arribo está asociado a la modernización, al cambio tecnológico, a la formación de un mercado de trabajo asalariado. También es sinónimo de apuesta por el trabajo y la educación. De manera cotidiana, casi imperceptible, a lo largo de los años y pensando en una historia de varias generaciones, han logrado integrarse a la sociedad peruana de manera exitosa. Llegaron cuando la República Peruana sufría de luchas internas y el Estado tenía muy baja capacidad, pero durante su permanencia, que coincidió con el contexto ya mencionado, se aceleró el proceso de modernización. Luego, durante la segunda oleada, encontramos nuevas generaciones de migrantes dispuestos a establecer relaciones comerciales, brindar servicios y destacar como lo hacen hasta hoy. Para ello fue importante contar con asociaciones sociales y culturales, así como con revistas que pasaron a ser la voz de la colonia. Alfredo Chan, con la revista Oriental fundada en 1931, es un claro ejemplo de ello, pues promovió la unidad de la comunidad y constituye un testimonio de la rica vida social de los chinos y tusanes de ese entonces al compartir escenas de matrimonios, nacimientos, bautizos, defunciones, entierros, entre otras etapas centrales de la vida de sus miembros. Hoy en día, cuando China es una potencia y hace fuertes inversiones en nuestro país, puede encontrar en la comunidad chino-peruana el testimonio
de una comunidad pujante, que se abrió paso en una sociedad compleja, que fue protagonista, junto con las y los peruanos de ayer, en los grandes procesos de modernización vividos. Quedan, sin embargo, varias tareas por hacer, siguiendo los pasos y el legado de los antepasados chinos. Por ejemplo, seguir recordando sus aportes, recuperar los apellidos chinos de varios tusanes, celebrar el bicentenario de la independencia con mensajes claros que solo una comunidad milenaria puede dar. Muchas gracias y quedo atenta a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Carlota, por tan interesante charla que nos llena de orgullo a todos los tusanes de dónde venimos. Bueno, les comenté a los que están conectados en Zoom y Facebook que justo en esta oportunidad vamos a hacer algo diferente. No vamos a pedirles preguntas, habíamos coordinado con Carlota que no vamos a hacer preguntas, pero si tienen comentarios o recuerdos familiares que quieran compartir, pueden dejarlo aquí en el chat o en los comentarios, y lo bonito sería compartirlo con todos. Yo tengo un par de preguntas que sí me han surgido mientras te escuchaba y mientras tuvimos la reunión de coordinación en la tarde. Hablamos sobre la realidad del Perú hace 171 años. ¿Cuál era la situación y el estado del país hace 171 años con una república joven? ¿Y cuáles son los valores que imprimieron estos primeros inmigrantes chinos en la sociedad peruana de ese entonces? Muchísimas gracias por la pregunta, Alberto. En esa época, estamos hablando de la década de 1840. El Perú había logrado una independencia bastante difícil. En realidad, el proceso de independencia había comenzado más o menos a partir de 1812 y estará culminando hacia 1826, y por lo tanto fue una guerra civil que desestructuró a la sociedad. La economía colapsó, el Estado colapsó, y por lo tanto pasaba que los peruanos enredados en una guerra civil, permanentemente habían caudillos que disputaban el poder. Hubo momentos en que hubo 3 presidentes de la República a la vez, hubo momentos en que un presidente duró 2 horas en el sillón presidencial. El sillón presidencial fue un objeto de disputa muy, muy fuerte. Se formaron como especies de pirámides donde distintos prefectos de distintas partes del país se unían en contra del presidente de turno, firmaban pronunciamientos y se alistaban en sus ejércitos particulares y venían a Lima a sacar al presidente. Y entonces permanentemente habían guerras civiles. Entonces, esa época es una época de mucha incertidumbre política, de poco crecimiento económico, y por esas condiciones nosotros teníamos serios problemas para lograr el reconocimiento internacional de los países europeos. Solo teníamos reconocimiento de los países vecinos con los cuales habíamos compartido la aventura de la independencia. En ese contexto llegan los chinos, y los chinos entraron en un momento, en un nicho donde se necesitaba justamente aprovechar el ingreso del guano para modernizar y tecnificar la producción, por ejemplo, del azúcar, del algodón, y ellos llegaron en ese momento oportuno. Muchos de ellos tenían experiencia y aprendieron rápidamente a manejar las máquinas de vapor, y además demostraron mucha habilidad para trabajar, para organizarse, para ser disciplinados, seguir instrucciones, y por lo tanto se convirtieron en el personal preferido para la utilización de estas máquinas que en ese entonces eran vistas como máquinas de alta tecnología. Entonces, ellos van a participar en este proceso de construcción de ese nuevo Perú que estaba surgiendo en esta época de los años 40, 50.
Es la época, como les dije, que vamos a tener por primera vez un presupuesto de la República. Antes el dinero se despilfarraba sobre todo en gastos militares. Y ya para esta época de los años 40, 50, 60, se va a utilizar para invertir en el Estado, en la producción, en mejorar las condiciones eh, eh, higiénicas de las ciudades. Entonces va a haber un proceso interesante de modernización y de cambio de las personas. Quiero contarte una historia un poco familiar sobre el origen de mi apellido también, ¿no? Que mi papá me la contó hace unos meses, justo antes de fallecer. Mi apellido es Q, era Q, y según lo que me cuenta mi papá, mi abuelo vino a trabajar con una familia inglesa de apellido King. Entonces fue esa fusión de apellidos Q King, ¿no? Cosa medio rara, porque no, o sea, todos somos familia y yo tuve durante tantos años la carga de mantener el apellido, ¿no? Así que tengo la suerte de que tengo un hijo hombre, y todas mis hermanas son mujeres, todos tengo hermanas mujeres, entonces tengo eso en mente, ¿no? Una pregunta que yo quería hacerte. Eh, Hablamos sobre los valores que imprimieron los primeros chinos que llegaron. Pero, ¿qué más pasó con el pasar del tiempo? Tanto que se dice que hay un 10% o un porcentaje de chino en todo el país. Sí, ¿Cómo efectivamente. podemos explicar esto de una manera amigable al público para que entiendan que todos tenemos algo? Sí, efectivamente, los chinos trabajaron en un principio bajo contratos de 5 años, otros trabajaron bajo contratos de 8 años, y en esa época ahorraron ese dinero que recibían de su salario y lograron después irse, varios de ellos se fueron a distintos lugares. Un lugar interesante, por ejemplo, es Chepén, donde muchos de ellos organizaron pequeñas tiendas y vendían productos de comercio al menudeo, y después también trabajaban en fondas, porque los chinos vienen con una tradición de comida, de cocina, donde los hombres son los que cocinan. Entonces ellos mantuvieron esa tradición y ofrecían comida eh, bastante agradable y bastante cómoda y muy sabrosa. Entonces, los sectores populares pues empezaron a consumir la comida que ofrecían en las fondas chinas y a comprar en las bodegas de los chinos. Y conforme iban saliendo estos chinos de las haciendas, se iban por todo el país eh, haciendo su destino. Han llegado hasta la selva, y todas las generaciones siguientes también han pensado en esa distribución por todo el país. Sobre este tema puntual, sobre cómo han llegado los chinos a todas las partes del país, Pedro Chu, no sé, nos pregunta en Facebook, ¿cómo llegaron los chinos al norte del país, específicamente a Trujillo? No sé si tienes esa información. Sí, lo que pasa es que en esa época Trujillo sobre todo tenía muchas haciendas productoras de azúcar, se trabajaba la caña de azúcar y además se manejaban estas famosas máquinas que transformaban el azúcar, la caña en azúcar, el líquido en azúcar, y además se hacían estos licores, especialmente el ron. Entonces los chinos son los que trabajaban justamente en la zona de la producción fabril, ¿no? En el uso de estas máquinas, en llevar la contabilidad y en la parte de la organización del trabajo, ¿no? Entonces, ellos cuando terminaban sus trabajos, su contrato, pues algunos se volvían contratistas y recontrataban a otros paisanos, otros ofrecían productos chinos que venían de los grandes comerciantes de exportación y lo vendían al menudeo en las haciendas.
Y después están los que se iban a las ciudades en distintas partes de la zona norte del Perú, Lambayeque, La Libertad, y así es como terminaron en distintos lugares y solían además acostumbrarse a vivir cerca o casi juntos. Y además vivían en el lugar donde estaba el negocio, porque eran muy prácticos, ¿no? En vez de estar desplazándose varias horas, como hacemos hoy en día nosotros, desplazarnos 2, 3 horas para ir o a estudiar o trabajar, ellos eran bien prácticos, vivían y trabajaban en el mismo lugar. Entonces, el paisaje se acostumbró a convivir con ellos. Estamos viendo la parte estamos comentando sobre la parte del trabajo de estos primeros inmigrantes. ¿Cuáles eran las condiciones en las que laborales de estas personas? Bueno, las condiciones laborales en un principio eran muy terribles para los chinos, sobre todo en el periodo donde vivían en el periodo donde vivían bajo contrato. Pero una vez que lograban terminar el contrato y eran recontratados, por ejemplo, los contratistas se encargaban, que eran también chinos, los contratistas se encargaban de mejorar las condiciones laborales y por lo tanto accedían ya a tener una vivienda más separada, porque antes vivían todos juntos. Y una vez que son recontratados, les permitía, por ejemplo, estar en una vivienda aislada y mejores condiciones. Y los chinos tenían esa habilidad de, como ahorraban, de contratarse ya por menos tiempo. Ellos decían, bueno, para hacer un negocio, pues necesito tanto dinero más. Entonces aceptaban un contrato por un año, año y medio, a veces por meses, y lograban hacerse de un pequeño capital que después se iban a reinvertir, ¿no? Entonces, ellos tenían un espíritu muy práctico, pero eran muy disciplinados. Por ejemplo, no consumían licor. Entonces, hacía que puedan ahorrar ese dinero para poder después invertirlo en un negocio, porque eso sí tenían mucha habilidad para hacer cuentas y para los negocios. Como observaban el entorno, sabían cuáles eran las necesidades y ellos ofrecían esos servicios y así cubrían esos espacios que nosotros no notaban. ¿Cómo se dio el fin de la esclavitud de los ciudadanos chinos en nuestro país? Yo había leído, que no sé si estuvo buena la fuente o me lo puedes aclarar, que una comisión del gobierno chino se enteró que las condiciones ya no eran las más adecuadas y mandó una comisión al país para verificar esto y ver de qué manera solucionarlo. ¿Leí bien? ¿Estaba acertada la fuente o cómo fue en realidad? Efectivamente, tanto en Cuba como en Perú, las colonias chinas eran bien numerosas. Al Perú arribaron alrededor de 80.000 a 100.000 chinos y a Cuba una cantidad similar. En, en un principio, las condiciones laborales eran bastante negativas para los chinos, porque en esa época ellos llegan a un momento en que no había un mercado laboral, no había un mercado de mano de obra y recién con los chinos, eh, los propietarios de las haciendas van a tener que pagar dinero. Entonces, ellos llegan en un momento de transición donde no había mano de obra asalariada a un periodo donde va a haber mano de obra asalariada. Entonces, al estar ellos en una transición, son semi-asalariados. Pero esa experiencia va a ir generando un mercado de trabajo. Hoy en día los historiadores destacan esta parte, ¿no? Esta versión de modernización del mercado laboral que no existía antes de la llegada de los chinos y gracias a ellos hoy en día nos pagan a todos un sueldo y no nos pagan en especies, porque así era como era antes. Entonces, es bien importante ese aporte. También significó, por supuesto, que
del imperio lleguen en esta idea nacionalista que tenían ellos y en esta noción que el imperio chino tenía de comunidades extraterritoriales y consideraron así comunidades extraterritoriales a la colonia china peruana y a la colonia china cubana. Así es como ellos mandan a estos embajadores plenipotenciarios para que miren en qué condiciones estaban estos trabajadores. Y por lo tanto van a encontrar esa diversidad, ¿no? Porque ellos ya llegan a fines del siglo y van a encontrar esta diversidad. Primero se prohibieron las contratas, eso sí, nunca más va a haber contratas y ese es el aporte del imperio chino ante esta comunidad chino-peruana. Y a partir de ahí ya van a llegar las oleadas, la segunda oleada que comentaba, que es una oleada de inmigrantes que vienen de manera voluntaria, ya no vienen así en estos barcos 500, 300, sino ya vienen de manera individual. Buenísimo, Carlota. Carlota, ya estamos por terminar. Un comentario que tengas para toda nuestra comunidad. Como te comenté, no solamente están conectados Tusanes, sino muchas personas que les interesa la cultura china. Entonces, te dejo para un comentario final. Muchas gracias, Alberto. Un comentario final que puedo compartir con ustedes es que la colonia china peruana es una colonia muy importante que ha participado en la construcción colectiva de esta historia peruana. Los aspectos positivos que podemos recordar de nuestra historia podemos encontrar allí a varios chinos. Hay, como tú contabas, tu experiencia de esta mezcla de apellido chino-inglés, eso nos pasa a varios tusanes tienen esa mezcla o tienen apellidos castizos, ¿no? Entonces, sí sería bueno que aprendamos de esta experiencia y de este legado chino para pensar en estas asociaciones, en la fortaleza que nos dan las asociaciones, intercambiar experiencias, intercambiar historias y recordar que el pasado nuestro es un pasado muy aleccionador, de aprendizajes muy importantes que hoy en día son muy valorados en este país, ¿no? Muchísimas gracias, Carlota, por tu tiempo y por compartir tanto con nosotros. Ha sido súper potente tu ponencia de hoy, en la cual hemos conocido, creo que un poquito más sobre nuestros orígenes. Y creo que con lo único que puedo concluir es que estoy orgulloso de ser Tuzán. Así que compartir eso, compartámoslo y sigamos difundiendo la cultura que es tan rica y súper, y se ha unido a la cultura peruana de una manera tan interesante, es lo que tenemos ahora. Muchas gracias, Carlota. Muchas gracias a todos los que se han conectado en Facebook, en Zoom. Y sin nada más que decirles, buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Gracias.